Hola, que Dios les bendiga. Nuevamente bienvenidos a nuestra cátedra de Teología 2, donde estamos viendo unicidad. Hoy vamos a ver un tema que es de total trascendencia, mucho más para nosotros. Estamos viendo el tema de la unicidad y hoy vamos a ver la naturaleza de Dios. Tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, aprender más y más de ti. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que todo el conocimiento, Señor, que adquirimos sea para honrar y glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, y te damos gracias por todos estos espacios que se nos abren para entender, para aprender, para adquirir nuevos conocimientos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entremos en materia. Hoy vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Para esto vamos a tomar como base bíblica Juan capítulo 4 y el versículo 24, que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 24. Para poder continuar con nuestro estudio de la unicidad de Dios, es bien importante que entendamos de la naturaleza de Dios. Obvio que nuestras mentes humanas no están capacitadas para entender, para comprender todo lo que hay que comprender acerca de Dios. Pero a nivel bíblico, la Biblia describe muchas características, atributos que Dios posee. Por eso muchas veces nosotros nos enredamos teológicamente, porque queremos asimilar a Dios con nuestra mente humana. Y en este capítulo vamos a tratar algunos atributos importantes que Dios posee. La mejor forma de conocer a Dios es estando cerca de Él, conociendo acerca de sus atributos. Entonces, por esto en este capítulo vamos a tratar algunos atributos de Dios que le hacen a Él ser Dios. Aquellos que forman una parte esencial de su naturaleza. Vamos a ver también algunas de las maneras en las cuales Dios se ha revelado a la humanidad, su naturaleza y en particular algunas manifestaciones visibles. Empecemos diciendo: Dios es espíritu. Este texto que tomamos al principio enmarca la verdad que Jesús proclamó. La Biblia revela consistentemente desde Génesis capítulo 1 y el versículo 2 cuando dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hasta Apocalipsis 22, 17 que dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Hebreos capítulo 12 versículo 9 le llama a Dios el Padre de los espíritus. Ahora, ¿qué es un espíritu? La definición de un espíritu podríamos nosotros empezar a entender de Dios. Es un ser sobrenatural, incorpóreo, racional, siendo usualmente invisible a los ojos humanos, pero posee el poder de hacerse visible a su voluntad. Dios es espíritu, y si hablamos de un espíritu, el espíritu también es un ser que posee una naturaleza incorpórea o inmaterial, pero también tiene la capacidad de hacerse visible por ser Dios. Ahora, la palabra hebrea que se traduce como espíritu es ruach, y puede significar viento, aliento, vida, soplo, insustancialidad. También se habla de región del cielo o el espíritu de un ser racional. La palabra griega que se traduce como espíritu es pneuma y puede significar una corriente de aire, aliento, un soplo repentino, una brisa, un principio vital, disposición. Y por esto muchas veces en la misma palabra pneuma se hace alusión no solamente a lo divino, sino que también se hace alusión a los ángeles caídos, a los demonios y también a Dios. Pero las definiciones enfatizan que un espíritu no tiene carne y huesos. Alguna vez Jesús, cuando apareció en su cuerpo glorificado, le dice: vengan y toquen, porque un espíritu no tiene carnes y huesos como yo tengo. Del mismo modo, Jesús indicó
que el Espíritu de Dios no tiene carne y sangre. Esto nos lo habla Mateo capítulo 16, versículo 17. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, quiere decir que Él no puede ser visto ni puede ser tocado físicamente por los seres humanos como un espíritu. Él es un ser sobrenatural que no tiene cuerpo ni tiene ni es asimilable a los ojos físicos. Dios es invisible, y ya que Dios es un espíritu, Él es invisible, a menos que Él escoja manifestarse al hombre en alguna forma visible. Dios estaba hablando con Moisés y Moisés se emocionó tanto que Moisés le dijo: Señor, déjame ver tu rostro. Y entonces dice que el Señor, en su misericordia, yo me imagino que hasta el Señor se reía viendo las osadías de Moisés, le dijo: no hay hombre que me vea y viva, no podrás ver mi rostro. Verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Esto lo muestra Éxodo 33, 20. También Juan capítulo 1, versículo 18, el Señor en la revelación que le da a Juan, dice: a Dios nadie le vio jamás. Es decir, que no tan solo ningún hombre ha visto a Dios jamás, sino que ningún hombre puede ver a Dios. Esto nos lo explica mejor Primera de Timoteo 6:16. Yo les sugiero que, como voy a ir rápido, ustedes tomen estas citas, le vayan dando pausa y vayan buscando, porque aquí necesito ir más bien rápido y ustedes van mirando en la Biblia. Ahora, varias veces la Biblia le describe a Dios como invisible. Colosenses 1:15, Primera de Timoteo 1:17, Hebreos 11:27. Y aunque el hombre puede ver a Dios cuando Él aparece en varias formas, ningún hombre puede ver directamente el espíritu invisible de Dios. Hablemos de que Dios es omnipresente, que está presente en todo lugar, que ese es uno de sus grandes atributos. Dios es espíritu y Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él es el único espíritu que es verdaderamente omnipresente, porque todos los seres espirituales, como los demonios, los ángeles, el mismo Satanás, no pueden estar en todo lugar al mismo tiempo. Ellos están confinados a estar en ciertas localidades. Miremos Marcos 5:10, Judas el versículo 6, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y aunque Dios es omnipresente, no podemos igualarle a la naturaleza, sustancia o a las fuerzas del mundo, porque eso ya sería panteísmo. Porque Él tiene una individualidad, una personalidad y una inteligencia. Salomón reconoció la omnipresencia de Dios cuando oró en la dedicación del templo y dice: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Primera de Reyes 8:27 y Segunda de Crónicas 2, el versículo 6 y capítulo 6, versículo 18. Dios declaró su omnipresencia diciendo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Isaías capítulo 66, el versículo 1 y también Hechos 7:49. Pablo predicó que el Señor no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17, versículos 27 y 28. Tal vez la más hermosa descripción de la omnipresencia de Dios se halla en ese salmo que a mí me encanta, Salmo 139, que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, y aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y dice: y porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora, si Dios es omnipresente, ¿por qué la Biblia lo ubica siempre en el cielo o describe que siempre está en el cielo? Tenemos algunas razones. La primera, esto enseña que Dios es trascendente. En otras palabras, Él sobrepasa el entendimiento humano, no se halla limitado a la tierra.
Lo segundo es que se refiere al centro de racionamiento y la actividad de Dios, su cual, si pudiéramos decirlo, el lugar donde opera la oficina de despacho o su cuartel general. Y lo tercero es que la palabra cielo se refiere a la presencia misma de Dios. Esto es la plenitud de la gloria, la plenitud de su poder, al cual ningún hombre mortal puede mirar y vivir. Esto lo habla también Éxodo 33:20. Ahora, un cuarto aspecto de lo del cielo puede referirse también a la manifestación visible de Dios, a los ángeles en el cielo. No puede significar que Dios es falto de omnipresencia, ni es limitado a un solo lugar, ni limitado a un cuerpo. Por esto, cuando uno empieza a entender la naturaleza de Dios, no hay opción de admitir más de un Dios, porque Dios sigue siendo uno, solamente que Él es tan grande. Y por esto, para usted entender unicidad, usted tiene que entrar a entender quién es Dios. Ahora, de igual modo, cuando la Biblia dice que Dios vino a la tierra, o si apareció un hombre, no niega su omnipresencia, meramente significa que el enfoque de su actividad estaba en la tierra, o por lo menos en cuanto a ciertas situaciones exactas. Cuando Dios viene a la tierra, el cielo no está vacío. Él puede actuar simultáneamente en el cielo y en la tierra, o en varias localidades en la tierra. Y es muy importante que reconozcamos por esto la magnitud de la omnipresencia de Dios, que nosotros no la podríamos a veces entender por nuestra mente humana. Entonces ya entramos a responder una pregunta: ¿tiene Dios un cuerpo? Ahí es donde está el meollo de las doctrinas trinitarias, porque quieren encasillar a Dios en un cuerpo. Entonces se imaginan al Padre un viejito barbado, al Hijo un muchachito y al Espíritu, bueno, una paloma. Pero realmente, ya que Dios en esencia es un espíritu invisible y es omnipresente, como acabamos de mirar, por eso no hemos ido a los demás atributos, Él ciertamente no tiene un cuerpo como nosotros lo pudiéramos conocer. Él sí tomó varias formas, es más, varias manifestaciones temporales a través del Antiguo Testamento para que el hombre le pudiera ver. Esto lo vamos a ver en un momento. Pero sin embargo, la Biblia no registra ninguna manifestación corporal permanente de Dios hasta que vino y se manifestó en carne a través de Jesucristo. Por supuesto, Dios en Cristo sí tuvo un cuerpo humano y ahora tiene un cuerpo humano glorificado, inmortal. Y fuera de las manifestaciones temporales de Dios y fuera de la revelación neotestamentaria de Dios en Cristo, creemos que las referencias escriturales a los ojos, las manos, los brazos, los pies, el corazón y otras partes del cuerpo son un lenguaje figurativo, son antropomorfismos, son interpretaciones de lo no humano en términos de lo humano para que el hombre pueda comprender. En otras palabras, la Biblia describe al Dios infinito en términos humanos y finitos, para que podamos comprender mucho mejor. Por ejemplo, cuando se habla del corazón de Dios, denota su intelecto, su parte emocional, no un órgano que le bombea sangre. Génesis capítulo 6, versículo 6, cuando dice que a Dios le dolió su corazón, o Génesis 8:21. Cuando Dios dijo que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, lo que estaba describiendo era su grandeza y su omnipresencia, no unos pies literales recostados a la esfera, como habla Isaías 66:1. Ahora, cuando Dios dijo que su mano derecha midió los cielos con la palma, Él describía era su gran poder, y no una mano grande extendiéndose por la atmósfera. Isaías capítulo 48 y el versículo 13 nos habla un poco mejor de esto. Otra vez les recomiendo que toda escritura que ustedes escuchen
pongan pausa, vayan y la busquen. Se le van a hacer un poquito largo, pero vamos a entender muy bien el asunto, porque necesito que esta clase la entendamos de arriba a abajo. Cuando dice que los ojos del Señor están en todo lugar, no significa que Dios tiene unos ojos físicos con córnea, pupila, sino que indica su omnipresencia y su omnisciencia. Esto, Proverbios capítulo 15, versículo 3, que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Cuando Jesús echó fuera los demonios por el dedo de Dios, Él no arrastró del cielo un dedo gigantesco, sino que ejercitó el poder de Dios. Esto lo muestra Lucas 11:20. El soplo del aliento de Dios no consistía en partículas literales emitidas por gigantescas narices celestiales o por un fuerte viento oriental enviado por Dios para abrir el Mar Rojo, en Éxodo 15, versículo 8 y 14, 21. El hecho es que la interpretación literal de todas las visiones y descripciones físicas de Dios nos conduciría a la creencia que Dios tiene alas, como el Salmo 91, que dice que con sus plumas me cubrirá. En breve nosotros creemos que tenemos que entender la interpretación misma. Bueno, ya vimos algo sobre la interpretación y yo estoy seguro que ustedes tienen ya mayor madurez intelectual para entender todos estos versículos. Pero nosotros definitivamente creemos que Dios como espíritu no tiene un cuerpo, a menos que Él escoja manifestarse en una forma corporal, como lo hizo cuando se hizo carne, cuando nació Jesucristo. Algunos dicen que en el Antiguo Testamento Dios tenía un cuerpo espiritual que era visible a otros seres espirituales como los ángeles. Bueno, se propone esta hipótesis porque los espíritus humanos parecen tener una forma reconocible que es visible a otros espíritus. Lucas 16, del 22 al 31. O porque algunos pasajes también indican que los ángeles y Satanás podían ver una manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento, según Primera de Reyes 22, 19 al 22 y Job capítulo 1 y el versículo 6. Pero sin embargo, Dios no necesita un cuerpo espiritual para hacer esto, porque Él podría haberse manifestado en varios tiempos a los mismos espíritus tal como lo hizo al hombre. Un versículo clave de la Escritura implica que por lo ordinario Dios no es visible a unos seres espirituales si Él no escoge manifestarse en alguna de sus maneras. Porque por eso Primera de Timoteo 3:16, esa manifestación, esa declaración es impresionante. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, pero luego dice, visto de los ángeles. Y pues por esto, si Dios tenía algún espíritu o algo visible o alguna forma de manifestarse a ellos, Él no se haya confinado a Él como los otros seres espirituales, confinados a sus propios cuerpos. Porque entonces Él no sería de esa manera verdaderamente omnipresente. Por ejemplo, la omnipresencia de Dios significa que Él podría haberse aparecido a los hombres en la tierra y aún a los ángeles en el cielo simultáneamente. Y por esto tenemos que darnos cuenta de que en los tiempos del Nuevo Testamento Dios ha escogido revelarse plenamente mediante Jesucristo. Por eso dice Colosenses 2:9 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Cristo. No hay posibilidad de separar a Dios y a Jesús, y no hay un Dios visible fuera de Jesús. Ahora, vamos a otro atributo, que Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Otra vez nuestro Salmo 139, que es bien interesante, es mi salmo preferido. Nos enseña que Dios conoce todo, que Dios conoce nuestros movimientos, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros caminos, las palabras que vamos a expresar. Job confesó, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2.
Dios tiene conocimiento completo de todo, incluyendo el futuro. Así como la omnipresencia, la omnisciencia es un atributo que pertenece solamente a Dios, Él es único y sabio Dios. Primera de Timoteo 1:17. La Biblia no identifica a ningún otro ser que sea capaz de leer todos los pensamientos del hombre, que sea capaz de predecir el futuro con certeza o conocer todo lo que hay que conocer. Tanto que admiramos a los profetas, pero los profetas solamente dijeron lo que Él les dijo que dijera. Ahora, Dios es omnipotente. Dios se identifica como el Todopoderoso. En toda la Biblia usted ve la expresión, desde Génesis capítulo 17, versículo 1, el 35, 11 y de ahí en adelante. Porque Él tiene todo el poder. Ningún ser puede ejercer cualquier poder a menos que Dios lo permita. Romanos capítulo 13, versículo 1 lo confirma. Y solo Dios es omnipotente, no hay nadie más. Solamente un ser puede tener todo el poder y ese ser es Dios. Primera de Timoteo 6:15 describe a Dios como el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, los santos de Dios en el cielo proclamarán aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Esto lo habla Apocalipsis 19:6. Y Dios describe hermosamente su gran omnipotencia cuando habla con Job y Él le muestra los secretos escondidos. Hablemos de que Dios es eterno. Dios es eterno, Él es inmortal, Él perdura para siempre. Deuteronomio capítulo 32, 27, Isaías capítulo 9, versículo 6, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17. Él es el primero y el último, Isaías 44, 6. Él no tuvo principio ni tendrá fin. Otros seres espirituales, incluso el hombre, son mortales en cuanto a su naturaleza y no pueden predecir el futuro, tienen un tiempo determinado, pero solo Dios es eterno y Él está desde el pasado y hasta el futuro. Por esa expresión es que el que es y que era y que ha de venir. Ahora, Dios es inmutable, Dios no cambia. El carácter y los atributos de Dios nunca cambian. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Es cierto que Dios a veces cambia el curso de su acción en relación al hombre. En esto es que tenemos que entender el término y se arrepintió Dios, o Dios se arrepiente por esto. Sin embargo, la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y por qué cambia Dios muchas veces el curso de su relación con el hombre? Porque el hombre cambia sus acciones. La naturaleza de Dios permanece igual. Solamente su futuro curso de acción cambia para responder a los cambios del hombre. Por ejemplo, el arrepentimiento de Nínive causó que Dios cambiara sus planes para destruir la ciudad. Jonás capítulo 3, versículo 10. Además, a veces la Biblia dice que Dios se arrepiente en sentido de entristecerse o de sentir pesar, dolor, y en el sentido de cambiar decisión, como lo muestra Génesis capítulo 6 y el versículo 6. Ahora, digamos que Dios posee una individualidad, personalidad y racionalidad. Dios es un ser inteligente por naturaleza, Él es la sabiduría misma. Romanos capítulo 9, versículo 19. Y tiene la habilidad de razonar, según Isaías 1:18. Él posee una mente más allá de la inteligencia, Romanos 11, 33 y 34. El hecho de que el hombre es un ser emocional indica que Dios tiene emociones, porque Dios lo creó a su imagen, según Génesis 1:27. La naturaleza emocional esencial de Dios es amor, pero Él posee muchas emociones como el deleite, piedad, compasión, odio al pecado, celo por la justicia. Salmo capítulo 18, versículo 19, Salmo 10 y Salmo 103, el versículo 13, Proverbios capítulo 6, versículo 16, Éxodo capítulo 20, versículo 5.
Él está tardo en airarse, pero también puede ser provocado a ira, según Salmo 103, versículo 8, según Deuteronomios 4, 25. Ahora, Dios puede ser contristado, según Génesis 6, 6, pero puede ser también bendecido, según el Salmo 103, 1. Y por supuesto, sus emociones trascienden nuestras emociones, pero solamente podemos describirle a Él usando términos que describen emociones humanas, pues para comprobación adicional de que Dios es un ser individual con personalidad y racionalidad. Total de que en esto tenemos que ir a los diferentes contextos. Por ejemplo, podemos ver atributos morales de Dios, que Dios es amor. Y Juan capítulo, primera de Juan 4:8, que es una de las joyas de nuestra fe, que es la esencia de Dios, es su misma naturaleza. Dios tiene muchas otras cualidades, atributos, muchos de los cuales provienen de su amor. Que Él es amor, primera de Juan 4:8. Que Él es luz, primera de Juan 1:5. Santidad, primera de Pedro 1:16. Que Él es misericordia, Salmo 103, versículo 8. Que Él es benignidad, Salmo 18:35. Que Él es rectitud, Salmo 129:4. Que Él es bondad, Romanos 2, versículo 4. Que Él es perfección, Mateo capítulo 5, versículo 48. Que Él es justicia, Isaías 45:21. Que Él es fidelidad, primera de Corintios 10:13. Que Él es verdad, Juan 17:17. Que Él es gracia, Salmo capítulo 103, versículo 8. Estos atributos morales de Dios no son contradictorios entre sí, nunca, sino que obran en armonía. Por ejemplo, Él es amor y a la vez es santidad. ¿Ve? Y la santidad obliga a una separación inmediata entre Dios y el hombre cuando peca. Por esto, pues es que hay que andar en rectitud delante de Él. Ahora, después la rectitud y la justicia de Dios demandaban la muerte como la pena por el pecado, pero el amor y la misericordia de Dios buscan el perdón. Dios de alguna manera satisfizo a la justicia y a la misericordia en la muerte de Cristo en el Calvario. Qué bonito eso. Y el plan de salvación resultó de todo ello. Ahora, nos gozamos de los beneficios de la misericordia de Dios cuando aceptamos la obra propiciatoria de Cristo, la aplicamos a nuestras vidas mediante la fe, cuando aceptamos y obedecemos por la fe el plan de salvación de Dios. Dios nos atribuye la justicia de Cristo, según Romanos 3:21 y 5:21. Entonces, Dios puede perdonarnos justamente, en primera de Juan capítulo 1, versículo 9, y nos puede restaurar a la comunión de Él sin violar su santidad. Él es perfecto, definitivamente su obra es perfecto. Es que es más, por eso la redención que se hace por nosotros, el perdón de los pecados, no es que los pecados desaparecen. Cuando uno se arrepiente no es que los pecados ya desaparecieron, no. Los pecados recibieron una justa retribución. Cristo pagó por nosotros. La muerte del Cristo inocente y sin pecado, la imputación a nosotros de la justicia de Cristo, satisfacen la justicia y la santidad de Dios. Sin embargo, si rechazamos la propiciación de Cristo, solamente nos queda el enfrentarnos al juicio de Dios. En este caso, su santidad demanda la separación del hombre pecaminoso y su justicia demanda la muerte para el hombre pecaminoso. Entonces la justicia y la misericordia son aspectos complementarios, no son contradictorios de la naturaleza de Dios, como lo son la santidad y el amor. Si aceptamos el amor y la misericordia de Dios, Él nos ayudará a satisfacer su justicia y su santidad. Y si rechazamos el amor y la misericordia de Dios, tendremos que enfrentarnos solos a su justicia y santidad. Difícil. Y por supuesto, la lista que mencionaba hace un momento no agota las cualidades de Dios. Estas son solamente algunos, porque Dios es trascendente. Ningún humano le puede comprender plenamente. Y por eso el Señor dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y dice el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es Isaías 55, es el 8 y el 9, sí Señor, sí.
Ahora, por eso hay un versículo que nos ubica muy bien. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ahí les pago. Romanos 11, 33 y 34. Vamos a mirar ahora un tema que es bien importante aquí dentro de entender la naturaleza de Dios. Y es las teofanías. Una de las maneras en las cuales Dios se reveló en el Antiguo Testamento y trató con el hombre a nivel de un hombre era por medio de teofanías. Ahora, una teofanía es una manifestación visible de Dios y normalmente la consideramos como siendo muy temporal en su naturaleza. Es una manifestación temporal de Dios. Como hemos visto, Dios le es invisible al hombre. Y para hacerse visible, Él debe manifestarse. Él se manifiesta en una forma física o en una forma corpórea, si lo pudiéramos más enmarcar. Aunque nadie puede ver el Espíritu de Dios, se puede ver en una representación. Y hay algunas formas en que Dios sí apareció. Muchas veces fue visto en forma de ángel, como un guerrero. Todo esto nos muestra que hay atributos de Dios que solo se le podían dar a Él. Por ejemplo, Dios apareció a Abraham en una visión, como un horno humeando y una antorcha de fuego, y también como un hombre. Génesis capítulo 15, miremoslo, el versículo 1, el versículo 17. Génesis capítulo 18, desde el versículo 1 al 33. En esta última instancia, Dios y dos ángeles aparecen en la forma de tres seres humanos. Es más, no solo eso, comieron comida provista por Abraham. Los ángeles partieron hacia Sodoma, pero Dios se quedó hablando con Abraham. Por eso ese Génesis capítulo 18, ese es un capítulo contundente. Yo les recomiendo que lo lean y se lo lean varias veces. Ahora, Dios apareció a Jacob en un sueño, pero también apareció a él como un hombre, o como un guerrero, o como un ángel, que nosotros lo llamamos muchas veces. Génesis capítulo 28, del 12 al 16, y Génesis capítulo 32, del versículo 24 al 32, cuando Jacob lucha, que nosotros llamamos con el ángel, aunque la Biblia dice, y apareció a él un varón. Y aquí, Jacob luchó con el hombre y proclamó, vi a Dios cara a cara. Ahora, no solamente esto, sino que lo bendijo. Él le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La Biblia también describe esta apariencia como un ángel muchas veces. Por ejemplo, Dios se apareció a Moisés en una nube de gloria. Se apareció en fuego en el monte Sinaí. Habló con él cara a cara en el tabernáculo. Le mostró sus espaldas, que es, bueno, no es sus físicas espaldas, sino su gloria a nivel parcial, pero no su rostro, que es toda su gloria. Esto nos lo muestra algunas citas de Éxodo 24, 12 al 18, 33 del 9 al 11, 33 del 18 al 23. Por eso, estas referencias al rostro de Dios, a la gloria de Dios, o a veces a las espaldas de Dios, son muy metafóricas de la presencia misma de Dios, que pueden aplicarse al mismo momento que se estaba viviendo. Dios se manifestó en la vista de todo Israel mediante truenos, mediante relámpagos, mediante una nube, como con voz de trompeta, humo, fuego, terremotos. Éxodo 19, del 11 al 19, Deuteronomio 5, 4 y 5 y 22, 27. También demostró su gloria y envió fuego de su presencia en la vista de todo el pueblo de Israel, según Levítico 9, 23 y 24, y según el mismo Levítico 10, versículo 1 y 2. El mismo Job ve a Dios en un torbellino. Esto es Job 38. Varios profetas lo vieron en visiones. Isaías capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono
alto y sublime. Ezequiel capítulo 1, versículo 26 al 28. Y Ezequiel capítulo 8 del 1 al 4. Daniel, el mismo Daniel también tiene su visión. Capítulo 7, versículos del 2 y el 9. Y Amós capítulo 9, versículo 1. A Ezequiel se le apareció en la forma de un hombre envuelto en fuego. A Daniel se le apareció en una visión nocturna como el anciano de días. Muchos otros versículos de la escritura nos dicen que Dios se apareció a alguien, pero no describe la manera en la cual lo hizo. Por ejemplo, Dios apareció a Abraham, Isaac, a Jacob, a Samuel, y usted lo puede ver, Génesis 12, Génesis 17, Génesis 26, el mismo Génesis 24, Primera de Samuel capítulo 3 versículo 21. Y de igual modo, Dios descendió sobre el monte Sinaí y se paró junto a Moisés. Se reveló a 74 líderes de Israel. Descendió en una columna de nube y se paró frente a Moisés, a Aarón y a María. Vino de noche a Balaán al encuentro con Balaán en otras 2 ocasiones. Esto en Éxodo 34, versículo 5, en Éxodo 24, del 9 y al 11, en Números capítulo 12, del 4 al 9, en Números 23, desde el versículo 3 hasta el 10 y desde el 16 al 24. Pero además de las apariencias mencionadas, la Biblia registra otras manifestaciones que muchos interpretan que es Dios mismo. Josué capítulo 5, del 13 al 15. Ahora, un hombre con una espada aparece a Josué y se identifica como el príncipe del ejército de Jehová. Este título y el hecho de que no le responde a Josué por adorarle, podríamos decir que es el Señor mismo, porque un ángel nunca se le roba la adoración a Dios. Usted puede encontrar en Apocalipsis 19 y el versículo 9 y 10, o en Apocalipsis 22, el 8 al 10, cuando Juan, en medio de su experiencia de ver la visión, dice: y me postré para adorar al que hablaba conmigo. Y él me dijo: mira, no lo hagas, antes yo soy consiervo tuyo y de los hermanos, adora a Dios. Por otra parte, las palabras de todo este pasaje dejan abierta la posibilidad de que Josué no adoró al príncipe, sino que adoró a Dios por la apariencia del príncipe. Cuando vemos una referencia que la Biblia habla, y la habla muchas veces, se llama el ángel de Jehová. Algunas de las numerosas manifestaciones del ángel de Jehová parecen ser teofanías. El ángel de Jehová apareció a Agar, habló como si fuera Dios, y ella le llamó Dios. En Génesis 16, del 7 al 13, la Biblia dice que el ángel de Jehová apareció a Moisés en la zarza ardiente, pero después dice que Dios habló con Moisés, Éxodo capítulo 3, o Hechos 7:30 vuelve a hacer esta afirmación hasta el 38, Éxodo 13:21 dice que Jehová iba delante de Israel en columna de nube, mientras que en Éxodo 14:19 dice que el ángel de Dios estaba con la columna de nube. El ángel de Jehová aparece a Israel en Jueces capítulo 2 del 1 al 5 y habla como Dios. Josué, o en el mismo Jueces capítulo 6 versículos 11 al 24, describe la apariencia del ángel de Jehová a Gedeón, y luego dice que Jehová miró a Gedeón. Nuevamente el ángel de Jehová aparece a Manoa y a su esposa, y ellos creyeron haber visto a Dios. Otras visitas del ángel de Dios, o de la expresión el ángel de Jehová, no indican si eran manifestación del Dios mismo, pero por todas las características particulares nosotros podemos observar que en todas las veces que aparece el ángel de Jehová, aparece con operaciones sobrenaturales y con atributos que solo son de Dios. En esto mismo nosotros entendemos que el ángel de Jehová, nosotros podemos decir que no es un ángel como tal, no es un ángel literal, pero es Dios que aparece y que toma forma de ángel. Y por esto nosotros podríamos observar en todo lo que habla la angelología que cuando la Biblia dice y el Señor dijo, el Señor hizo,
y el Señor, es que exactamente Dios obra. Y por esto, bajo esta idea, vemos muchas descripciones en lo que se habla del ángel de Jehová. Ahora, otro ser que a veces se considera divino fue Melquisedec, porque Melquisedec muchos lo consideran como una teofanía, por lo que dice Génesis 14:18 o Hebreos 7:3, que dice que sin padre, sin madre, sin genealogía. Y esto podría significar que era Dios de forma humana, o podría sencillamente decir que su origen genealógico no se haya registrado, y por esto se refiere a él muchas veces como un hombre, aunque algunos consideren un hombre ordinario, otros lo consideran una teofanía, pero lo que sí sabemos es que viene a ser una tipología de Cristo. Ahora, cuando vemos el cuarto hombre de fuego, cuando Sadrach, Mesach y Abednego, también algunos piensan que es una teofanía, porque cuando el rey dijo: yo veo cuatro y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses santos. Esto es Daniel capítulo 3, versículo 24 y 25. En el idioma original, en el arameo, no hay un artículo determinado que preceda a hijo, es decir, a él no precede a hijo en este pasaje. La versión Reina Valera traduce como hijo de los dioses. El rey está usando una terminología pagana, porque no tenía de alguna manera conocimiento alguno de la futura llegada del unigénito Hijo de Dios, y por esto es que se usa esta frase. Bueno, entonces podríamos llegar a una pregunta: ¿hay teofanías en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento no registra ninguna teofanía de Dios en forma humana, sino el mismo Jesucristo. Por supuesto, Cristo era más que una teofanía, porque una teofanía era solamente momentánea, era ser visto a Dios, pero ahora Jesucristo no era solamente Dios apareciendo por un ratico, sino que Jesucristo es Dios, vestido de un cuerpo, de una naturaleza humana y verdadera. Entonces, por esto, algunos lo vieron como un ángel, o algunas doctrinas lo rebajan a decir que sencillamente era un hombre más y que Dios le dio algunos atributos. Pero para nosotros es claro, y que según lo muestra Mateo capítulo 1 versículo 20, Mateo capítulo 2 versículo 13, Mateo capítulo 28 versículo 2, Hechos capítulo 8 y el versículo 26, que algunos concatenan esto con que Jesús era un ángel. Es claro en estos pasajes que el ángel no es Jesucristo. Esto concuerda bien con la conclusión de que el ángel de Jehová no era el Jehová mismo, era una manifestación momentánea. Entonces, ¿por qué no hay teofanías en el Nuevo Testamento? Porque es que si Jesucristo vino, Él es Dios por sobre todas las cosas. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y que Dios es la imagen misma de su sustancia, según Colosenses 1:15 y Hebreos capítulo 1 versículo 3. Y Jesús sigue siendo Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué conclusión tenemos de de esta clase? Que en el Antiguo Testamento Dios escogió revelarse de algunas maneras su naturaleza al hombre, algunas veces por medio de teofanía. Y en el Nuevo Testamento la revelación progresiva de Dios mediante las teofanías culminó y halló perfecto el cumplimiento en Jesucristo. Y por esto nosotros tenemos que entender que el Dios eterno es espíritu, pero Él se manifiesta. Muy bien, que Dios les bendiga a todos.